¿Y si te dijera que no tienes que avanzar mucho en el juego para obtener coupons poderosos? Hola a todos, en esta nueva tier list barra guía, analizaremos a aquellos héroes ayudantes del Paraget, y explicaré tanto sus métodos de obtención, así como también los calificaré en base a varios aspectos, principalmente, su equipamiento, sus comportamientos en batalla, y qué tanto puede costar desbloquearlos. Sin nada más que decir, ahora sí comencemos con la tier list. Okishi es un Yaripón, y uno de los primeros coupons que obtendremos por automático en el Paraget. No es solo el pésimo equipamiento que lleva lo que lo mantiene aquí, sino también y más importante, su personalidad tan torpe, que logra que este se mate solo a cada rato, por tirarse a lo berserker contra los enemigos, considerando muy pocas veces la posibilidad de esquivar, y todo esto sin contar que casi nunca activa su modo héroe. Cualquier otra opción de esta tier list tendrá más utilidad. Kabon es un Tatepon, y otro de los coupons que obtendremos por automático en el Paraget. Este como no es tan malo como el anterior, al menos tiene armamento que va acorde con su rol principal, pero sus mayores desventajas siguen siendo irónicamente su equipamiento tan débil, y sobre todo el que nunca active el modo héroe, el rasgo más importante de un héroe Tatepon. Lutechi es un Yumipon, y el último de los coupons que obtendremos por automático en el Paraget. Dentro del tier D, este es el mejor comparado al resto, ya que produce cantidades de daño que no están mal para ser un comu que obtenemos tan temprano en el juego, y es el que más obedece las órdenes del jugador, aunque esto último puede ser más o menos ventajoso, dependiendo de nuestro estilo de juego. Natoli es un Megapon que se desbloquea al derrotar a Mochichichi en el Paraget. ¿Creyeron que este tier se terminaba con los 3 comus iniciales? Pues no, porque Natoli es un buen candidato para ocupar el lugar de Okishi. Para ser un Moryu, reparte muy poco daño, y como dice su descripción, suele huir y esquivar a la más mínima señal de peligro, por lo que además de causar poco daño, pocas serán las ocasiones que lo veremos atacando. Además de que no dura nada, pues como no esquive los ataques, es muy probable que muera fácilmente, debido a que los Megapons tienen que acercarse mucho a la hora de atacar. Moribu es un Yaripón que desbloquearemos al derrotar a Sentura en el Paraget. Lo único que tiene de veloz este coupon es su velocidad de movimiento, pues escasea en lo más importante de un héroe Yaripón, la velocidad de ataque. Para tener un arma tan buena como la lanza antigua, no causa mucho daño, y tiene un Radepon Ujojo que no hace juego con su equipamiento. Y todo eso sin contar que raras son las ocasiones que activa su modo héroe, aunque de todas formas este no hace mucha diferencia. Pondere es un Yaripón que desbloquearemos al superar la batalla en el oasis en el Paraget. Pareciera que los Komu Yaripons no tienen mucha suerte. Y es que Pondere produce cantidades de daño que no están tan mal, pero similar a Moribu, tiene poca velocidad de ataque. De poco vale que cause entre 200 y 400 de daño por jabalina si solo ataca una vez por turno, además de que no activa con frecuencia su modo héroe, y sus bonificaciones altas de incendio tampoco ayudan mucho, siendo que no todos los enemigos se incendian con facilidad, y el fuego tampoco es que cause mucho daño. Lo único bueno que tiene son sus 620 de vida, y aún así, si hablamos de tanques con buen ataque, existen muchísimas mejores opciones, y todo esto sin mencionar que se consigue muy tarde en la campaña. Boruch es un Decapón que desbloquearemos al superar la batalla en el Bosque Carmen en el Paraget. Es rápido, pesado, y reparte cantidades de daño que no están nada mal para ser un Komu que se obtiene tan temprano en la campaña. Sin embargo pierde su utilidad muy rápido, y tampoco es que sea muy resistente para ser un Decapón en primer lugar, y ni siquiera activa tanto el modo héroe, algo que podría haber sido suficiente para llevarlo al menos un puesto más arriba. Bakume es un Tatepon que se desbloquea al derrotar a Shootle en el Paraget. Que no te engañe su descripción y la legendaria arma que porta, pues en general este coupon es bastante incompetente, no solo por el hecho de que no produce tanto daño, sino que también por el hecho de que es muy estúpido, suele morirse muy fácilmente debido a que rara vez activa el modo héroe, y suele atacar cuando debería cubrirse o esquivar. Además de que tiene equipamiento que lo beneficia por su lado ofensivo, pero, ¿para qué quieres tantas mejoras ofensivas para un Tatepon? Si estos apenas atacan, y deben pasar la mayor parte del tiempo cubiertos para no morir.
En fin, es un Komu muy torpe, con equipamiento que no hace juego con su rol principal, y para colmo se obtiene muy adelante en la campaña, ya casi cerca del final. Rolent es un Megapon que se desbloquea al superar la fortaleza Carmen de hielo en el Paraget. Posiblemente sea el menos peor de entre los tier C, y por poco hubiera llegado al tier B, de no haber sido por su comportamiento, pues como dice su descripción, suele ser muy agresivo y a causa de esto puede llegar a morir muy fácil, y en repetidas ocasiones. En sí no reparte el suficiente daño como para ejecutar ofensivas tan arriesgadas, y no hace mucha diferencia con el resto cuando hablamos de la frecuencia con la que activa su modo héroe. Además de su máscara que aunque esté en su máximo nivel, no se notará mucho a menos de que los combines con otros Konus o un héroe que también cause sueño en los enemigos. Silva es un Kibapon que se desbloquea derrotando a Dodonga en el Paraget. Uno de los mejores Komupons que se pueden conseguir al inicio, debido a la alta cantidad de daño por segundo que causa, y su inteligencia para realizar órdenes con sentido. Simplemente es un Komupon que cumple más que bien con todas sus funciones, y la única razón por la que no está más arriba es por su equipamiento, que termina por volverlo una unidad inferior comparado a los Komus que veremos más adelante. La Dodon es otro Kibapon que se desbloquea derrotando a Faramatara en el Paraget. En términos simples este jinete es una mejora directa de Silva, más rápido, más fuerte, y con una tasa y resistencia al incendio muy alta. Y si bien como declara su descripción es muy agresivo, al menos hace que valga la pena repartiendo cantidades de daño tan considerables, incendiando a los enemigos y activando al modo héroe más frecuentemente que gran parte de los Komus en esta lista. Lo que lo mantiene aquí y no más arriba es que Faramatara es un jefe más complicado de vencer que el resto, y también, como si el nivel ya no estuviera subiendo demasiado, aún hay Komus que lo superan por mucho. Sibo es un Toripon que se desbloquea derrotando a Siokin en el Paraget. Este guerrero se mantiene constantemente atacando sin preocuparse por morir debido a que se mantiene lejos del suelo, además de tener un Radepon Kannokion que lo defiende de muchos efectos de estado y de cualquier ataque en general. De más está decir que es muy dañino, y si no se encuentra más alto, es porque, similar a los dos anteriores Konus, este es superado, o bueno, al menos algo así. Germa es un Decapon que se desbloquea derrotando a Mambot en el Paraget. Una mejora directa de Buruch, simplemente lo supera en todo. No destaca en mucho más, simplemente es viable porque se consigue de forma temprana en el juego. Baryun es un Robopon que se desbloquea derrotando a Detan Carmen en el Paraget. Un momento, ¿qué hace él aquí? Pues la verdad es que si bien hablamos de un Komupon muy fuerte, que tiene una tasa de congelación muy buena, e incluso es muy resistente, la verdad es que no es tan agresivo como uno esperaría que fuese, y esto se me hizo algo chocante sobre todo cuando tienes en cuenta que lo desbloqueas, derrotando nada más ni nada menos que al propio jefe final. Aunque claro, sí que tiene buenas estadísticas, e igual activa su modo héroe más frecuentemente que la mayoría de Konus, y le faltó poquísimo para llegar al tier A, pero es por lo que cuesta conseguirlo, y su poca agresividad lo que lo mantiene aquí de todas formas. Aún así, si honestamente creen que debería ubicarse más alto en el tier, pueden explicar el porqué en los comentarios, que yo los leo a todos. Ash es un Yumipon que se desbloquea derrotando a Gaen en el Paraget. Por sí solo no causa mucho daño, pero es su velocidad de ataque, y sus flechas perforantes lo que lo hacen destacar, y es que los ataques perforantes a distancia nunca vienen nada mal, pues tienen la posibilidad de atacar varias áreas de un solo jefe, atravesar estructuras, y atacar a varios enemigos a la vez. Además de ser un Komupon que puede desbloquearse relativamente fácil. Rantan es un Majopon que se desbloquea derrotando a Saknel en el Paraget. A pesar de que aparente ser un sanador, este Komu resalta más por aliviar instantáneamente cualquier efecto de estado como el incendio o la congelación. No resalta mucho debido a que los Komus aliados suelen esquivar ataques y su modo héroe no les permite verse perjudicados por efectos de estado, pero tampoco es un mal Majopon sobre todo si lo llevas contra jefes con muchos ataques que inflijan efectos de estado, o si lo combinas con otros Komupons que sean mucho más agresivos. Serime es un Megapon que desbloquearemos al derrotar al tanque del inframundo Sugegand en el Paraget.
Posiblemente el segundo como más fuerte de este tier después de Baryun, pero es que si bien tiene un buen equipamiento, este como causa un daño bastante regular, y los efectos de estado no es como que sean lo mejor en lo que uno puede depender por completo en batalla. Además de que depende demasiado del jefe contra el que lo lleves a pelear, más específicamente aquellos vulnerables a la congelación. Sí, es resistente, y en general no está mal, pero la verdad no vale mucho la pena enfrentarse a un jefe como el tanque Sugegan solo por un Komupon como este. Neoja es un Toripon que se desbloquea derrotando a Goruru en el Paraget. Recomiendo mucho a este Komupon, pues para ser uno que se obtiene tan fácilmente, es muy poderoso. Además de su alta tasa de congelación, causa unas cantidades de daño muy altas. ¿Recuerdan a Sibou? Pues fue Neoja quien lo dejó en un tier más abajo, ya que a pesar de que Sibou tiene armamento especializado en el daño, la diferencia de la velocidad de ataque, y el daño que causan entre estos dos es mínima. Neoja es un Toripon casi tan poderoso como Sibou, y que puede obtenerse muchísimo antes en la campaña. Magmag es un Kibapon que se desbloquea superando la misión del Castillo Carmen en el Paraget. Este Komu está súper balanceado, y causa unas cantidades de daño muy altas, además de su resistencia y su tasa de incendio. Es simplemente poderoso, y por muy poco no se ubicó en un tier más alto, de no ser porque es bastante complicado de obtener, y que los Komus que veremos más adelante lo superan. Aún así este Kibapon se ubica entre los mejores del tier A. Kyuro es un Tatepon que desbloquearemos completando la misión, Invocación de Espada, en el Paraget. Similar al caso de Neoja, Kyuro es un Komupon muy poderoso que se desbloquea aún más fácil que el anteriormente mencionado. Si bien es lento, y no suele atacar, es por su particularidad de activar el modo héroe de forma constante lo que lo lleva a un tier tan alto. Este Komu estará más de la mitad del tiempo volviendo invencible a tu escuadrón, y siempre será igual de efectivo, por más avanzado que sea el punto en el que te encuentras. Un Komupon que emplea su rol de Tatepon como ningún otro, y la única razón por la que no estuvo más alto en la lista, es porque en este juego se valora mucho más el daño antes que la defensa, sobre todo en el Paraget donde tienes que derrotar a los jefes lo más rápido posible, pero denle una oportunidad a este Tatepon, y no se van a arrepentir de haberlo desbloqueado. Goldon es un Decapon que se desbloquea derrotando a Canojias en el Paraget. La versión definitiva de Germa, de nuevo, simplemente se volvió mucho más poderoso. Portando un mangual gigantoide de clase Baasara, reparte cantidades considerables de daño y soporta ataques como ningún otro. Aún así y como he dicho, es un Komu bastante simple, solo es más fuerte que el resto y nada más. Y aunque lastimosamente se consigue muchísimo más adelante en la campaña, puedo decir que es un Komu muy versátil, que te será útil en cualquier misión, de cualquier tipo. Markyu es un Yumipon que se desbloquea derrotando a Shiokina en el Paraget. No se le debe subestimar por no tener flechas penetrantes como las de Ash, pues es uno de los Komus más ofensivos de esta lista. Causa cantidades de daño más que considerables, tiene una máscara que aumenta mucho su defensa, y puede congelar a los jefes más fácilmente de lo que esperarías para tener tan solo un arco de hielo. Recomiendo mucho conseguir este Komu pues tiene muchos pros, y casi nada de contras. Artom es un Toripon que se desbloquea derrotando a Sultan Carmen en el Paraget. Su descripción no miente, este es, de forma general, el Komupon más poderoso de Patapon 2. Las cantidades de daño que causa son altísimas, es un blanco difícil debido a que se mantiene lejos del suelo, y suele activar su modo héroe con mucha frecuencia. Una gran recompensa a aquellos que se atrevan a combatir contra Sultan Carmen, y deberías de priorizarlo por sobre los demás si ya llegaste a este punto tan avanzado de la campaña. Seren es un Robopon que se desbloquea derrotando a Zenitsu en el Paraget. Así es, no se dejen engañar, esta cosa es el Komupon más ofensivo de toda la lista. Es súper agresivo, activa su modo héroe más que ningún otro, y las cantidades de daño que causa son simplemente brutales. Es incluso más ofensivo que Baryun, y si bien este último puede ser más resistente, considero que palidece en comparación a la ofensiva de Seren, y eso que Seren tampoco es que sea un Patapon muy débil en lo que a resistencia se refiere. Además de todo eso, tengo que añadir que irónicamente es bastante listo.
Porque sí, si no está destrozando todo a su paso con el modo héroe, este suele esquivar con frecuencia los ataques enemigos. Y pensar que este Komu se obtiene derrotando a un mísero Fenichi, mientras que Baryun requiere de la derrota de Detan Carmen. Aún así, admito que estuvo algo cerca de quedarse en el tier A, pero me gustaría que me digan qué piensan en los comentarios, pues de todo este tier creo que este es el puesto más discutible. A pesar de todo, sea tier A o S, aseguro que este Komu es súper recomendado. Prati es un Mahjong que se desbloquea derrotando a Kachindonga en el Paraget. Ahora hablamos de un Mahjong que porta nada menos que un arma como el bastón del cielo, y una máscara Dogyun-gyu. No hace falta decir que es sumamente destructivo, además de que activa con considerable frecuencia el modo héroe, y cuando no lo hace, invoca rayos que son casi imposibles de esquivar, pues atacan de forma instantánea sobre los enemigos. Su única desventaja es ser el Komupon más difícil de obtener en la lista, pero junto a Atom, debería ser tu siguiente objetivo a desbloquear, y para eso te pueden ayudar los otros mejores Komupons de esta tier list. Oh, y lo olvidaba, también cura a tus unidades cuando este realiza una orden de defensa. Es por todo lo dicho, que considero a Prati fácilmente un Komupon tier S. Bueno, eso sería todo por la tier list de hoy. Si les gustó el video pueden dejar su like y más importante aún suscribirse, para ver más de este contenido. También he de avisar, que me hice un Instagram, donde al igual que Twitter subo dibujos y hablo con mis seguidores en los comentarios. Y ya que lo mencioné también síganme en Twitter, donde además de dibujos también subo anuncios del canal, en cualquiera de las dos redes me ayudaría muchísimo que me sigan. También aquí les dejaré otras guías de Patapon 2, para aclarar las dudas que hayan tenido en esta tier list. Y bueno, ahora sin nada más que decir. Bye.